como ya se viene hablando, ¿sí? Tenemos una termocupla o termopar, ¿sí? Este termopar es la unión de dos metales, ¿cierto? La unión de dos metales, ¿sí? Vamos a poner un metal A, los conductores, ¿no? Metal A, metal B, ¿sí? En la unión de estos dos metales se genera un pequeño voltaje, ¿no? Una C. Entonces aquí en el terminal, ¿sí? Al colocar yo un voltímetro, pues lo que voy a obtener yo es medir ese voltaje que se está generando, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con una termocupla tipo K, termocupla tipo K, la cual tiene características propias, ¿no? Y es por eso que aquí en la parte derecha pues podemos observar toda una tabla acerca de ello, ¿no? El fabricante le va a entregar una tabla para poder trabajar con esa termocupla e indicarle qué valores de voltaje corresponde a una determinada temperatura, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros aproximamos una fuente de calor, ¿sí? a esta termocupla, entonces va a empezar a calentarse, ¿sí? Y va a empezar a generar un pequeño voltaje. Ese pequeño voltaje, pongamos aquí que mi voltímetro mide, pongamos un valor de 4 milivoltios, ¿sí? 4 milivoltios, pues yo lo voy a observar a través de mi tabla a qué temperatura se encuentra, ¿sí? Entonces, el principio de funcionamiento es a través de este efecto Seebeck, ¿sí? Que nos dice que cuando nosotros acercamos una fuente de calor a la unión de estos dos metales, se va a producir una F, se va a producir un pequeño voltaje, ¿sí? Lo que queremos hacer ahora es que a través de ese voltaje que se ha generado, observar qué temperatura tenemos en mi termocupla. Muy bien, vamos a buscar este valor de 4 milivoltios en nuestra tabla. Vamos a nuestra tabla, ¿sí? Y en nuestra tabla, pues tenemos aquí el valor de 3.26, ¿sí? A ver, tenemos 3.26, tenemos un valor de 3.681, ¿sí? Aquí tenemos 4, ¿no? El valor que queríamos es de 4 milivoltios, ¿sí? Tenemos 4.095, ¿sí? Y nos vamos al otro extremo que es 4.054, 4.012, 3.971. ¿Cuál es el valor que está más próximo a 4? Pues el valor más próximo es este de 4.012, ¿no? Entonces aquí eliminamos este de aquí, y vamos a observar con qué estamos trabajando. Estamos trabajando en la fila de 90 grados centígrados, ¿no? 90 grados centígrados. Y ahora vamos a observar en qué columna estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando en la columna de 8, ¿no? Entonces la temperatura que está midiendo en ese momento mi termocupla tipo K es de 98 grados centígrados. Nuevamente, aquí vamos a poner un valor de voltaje, digamos, de menos 3.3 voltios, ¿sí? Vamos a observar a qué temperatura se encuentra esta termocupla para menos 3.3 voltios. Vamos a buscar aquí en la parte negativa, ¿sí? Tenemos aquí menos 1.5, aquí, ¿no? Menos 3.5, menos 3.242, menos 3.305, ¿no? Entonces, ¿en qué fila me encuentro? Me encuentro en la fila de menos 90 grados. ¿Y en qué columna? ¿Sí? Me encuentro en la columna de 2, ¿no? Por tanto, la temperatura que está midiendo mi termocupla tipo K para ese instante es de menos 92 grados centígrados.